Ya, la materia entonces que vamos a ver hoy día es ecuaciones de estado. ¿Okay? Las ecuaciones de estado son expresiones algebraicas que nos relacionan la presión con el volumen y la temperatura. Antes de eso, bueno, las ecuaciones que nosotros vamos a aplicar van a ser a dos tipos de gases, a los gases que tengan un comportamiento ideal o a gases que se desvíen de la idealidad y que tengan un comportamiento real. Entendemos nosotros a los gases como una materia de pequeña densidad. La densidad depende de la presión y de la temperatura. A medida que aumenta esa densidad, ocurre que los gases se desvían más de la idealidad. La densidad aumenta cuando la presión aumenta o cuando disminuye la temperatura. Por lo tanto, a mayores presiones y a menores temperaturas hay una mayor desviación de la idealidad de parte de los gases. ¿Ya? Bueno, los gases nosotros sabemos que están formados por átomos y por moléculas, ¿verdad? Y existen o interactúan entre ellas a través de las fuerzas intermoleculares. Nosotros tenemos entonces el gas ideal o el gas perfecto, que corresponde a aquellos en que las partículas se mueven de manera puntual y de manera aleatoria, o sea, azarosa, y no interactúan entre ellas. Dentro de las gases ideales está el oxígeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono, ¿ya? Y asimismo nosotros encontramos también entonces gases que no se comportan de esa manera, sino que existen fuerzas de atracción entre ellas. Aquí ustedes ven un esquema en el cual tenemos las partículas que simplemente van cayendo, es como que no se conocieran, ¿ya? Son todas desconocidas entre sí. En cambio, estas son como muy amigas, entonces tienen acá una que es muy amiga y las atrae y todos quieren estar con ella. Entonces, ese es el gas real. ¿Okay? Acá ven otro diagrama donde ustedes ven que el gas ideal, cada uno sigue su camino, no le entorpece ni se ve entorpecido su camino por ninguna otra átomo o molécula, mientras que aquí nosotros vemos que todas quieren ser como muy amigas y se empiezan a atraer entre ellas. ¿Okay? Entonces, dependiendo del tipo de gas, es como nosotros podemos representar las expresiones, o sea, las propiedades, presión, volumen y temperatura. Nosotros tenemos la ecuación de gas ideal, que ustedes ya la conocen. Acuérdense que las ecuaciones de estado nos relacionan tres variables o tres propiedades que son la presión, el volumen y la temperatura. La ecuación de gas ideal es la que ustedes conocen, el pavo ratón que le dice. Está la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Redlich-Kwong, el factor de compresibilidad y un montón de otras ecuaciones que nos relacionan entonces la presión, el volumen y la temperatura. ¿Ya? No sé si hasta ahora alguien me quiere hacer alguna consulta. ¿Nadie? Bien. Entonces vamos a pasar con la ecuación de gas ideal. Pongan harta atención aquí. Bueno, esta la conocen, ¿cierto? Su pavo ratón. P por el volumen, la presión por el volumen es igual a nRT. Fíjense en este volumen. Este volumen es el volumen total. ¿Ya? Nosotros pasamos la otra vez volumen específico, que el volumen específico yo sé que es el volumen total dividido por la masa. ¿Ya? Y si nosotros esa masa la dejamos expresada en términos del peso molecular, me va a quedar el volumen total dividido por el peso molecular multiplicado por el número de moles, ¿verdad? Y bien, entonces nosotros a esto también le podemos llamar volumen molar o volumen molar específico y nos puede quedar volumen dividido por el peso molecular, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, si nosotros reemplazamos este N, que es lo que yo hice delante, por la masa dividido por el peso molecular, ¿cierto? Entonces nos va a quedar P por V, en vez de N pongo la masa dividido por el peso molecular, multiplicado por RT, ¿cierto? Después, ¿qué es lo que hago? Esta masa la voy a pasar dividiendo para allá, y me va a quedar la presión por el volumen dividido por esa masa, ¿ya? Es igual a RT dividido por el peso molecular, y este lo conocen. Este es el volumen específico chico, o el volumen específico en realidad.
Entonces me va a quedar la presión por el volumen específico es igual a RT dividido por el peso molecular. Yo a veces no lo pongo, pero ustedes sí tienen que considerarlo. Pero a veces no lo pongo porque digo ya no, pero eso es el comodín, así que aunque esté invisible, está presente. Entonces, si yo quisiera despejar la presión, me va a quedar R por T dividido por el peso molecular y por el volumen específico ahí, que es esta ecuación. Si ustedes se fijan, la ecuación de gas ideal, entonces, esta es la que ustedes conocen, la de aquí arriba, que está en términos del volumen total. Si yo la quiero dejar expresada en términos del volumen específico, aparece esta señorita, o este caballero, el peso molecular. Además, tienen que tener súper claro que la densidad es el inverso del volumen específico, ¿verdad? Por lo tanto, si es el inverso del volumen específico, esta ecuación, si yo saco ese volumen, me va a quedar la densidad ahí arriba. Por lo tanto, si despejo la densidad, me va a quedar que la densidad es igual a la presión por el peso molecular dividido por RT, que también lo puedo aplicar. Esta ecuación es para gas ideal. Fíjense, cuando aumenta la presión, aumenta la densidad, que era lo que les decía hace un ratito. Cuando disminuye la temperatura, aumenta la densidad. Entonces, a mayor presión y a menor temperatura, la densidad aumenta, y con eso el gas tiene mayores desviaciones de la idealidad. No sé si alguien tiene alguna consulta o si comprendieron. Dígame que entendieron o que no comprendieron. Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe, sí se entendió. ¿Todo claro, profe? Ya, por favor, me van contestando para yo tener claro que ustedes están entendiendo. Si no, no voy a saber si están calladitos porque no entienden o qué, ¿ya? O se los comió un ovni, ¿ya? Entonces, acá nosotros, la otra ecuación es la ecuación de Van der Waals. Esta ecuación ya nos empieza a relacionar gases que se desvían de la idealidad. ¿Por qué? Porque acá se asume que existen fuerzas de atracción y también fuerzas repulsivas. La ecuación de gas ideal viene dada por esta expresión. Miren, sorpresa. Si ustedes, acá aparece un parámetro A y un parámetro B. ¿Qué pasa si ese parámetro A y B son cero? A ver, ¿qué pasaría si ese parámetro A y B son cero? Tiene el 68% de algodón y hasta la talla 30. Vamos a dejarlos en silencio. ¿Ya? ¿Qué pasaría si ese parámetro A y B es cero? ¿Qué pasaría con la ecuación? ¿Quién conoce esta ecuación? La ecuación de gas ideal. Sería la ecuación de gas ideal, si el parámetro A y B vale cero. Por lo tanto, esta ecuación de Van der Waals apareció a partir de la ecuación de gas ideal, en el cual le pusieron dos parámetros, el parámetro de covolumen, que es el B, y este parámetro que nos representa las fuerzas de atracción. ¿Ok? Este en realidad es el efecto repulsivo que tienen las partículas. Entonces, acuérdense que ustedes que en la prueba grande yo siempre pregunto materia y pregunto ejercicio. ¿Ok? Entonces tienen que tener como muy clara la parte teórica. Acá, bueno, R es la constante universal de los gases, T la temperatura, V es el volumen específico, este V es un parámetro de covolumen o bien parámetro de efecto repulsivo, y ustedes tienen dos posibilidades, o sea, dos formas de calcularlo. Lo pueden obtener a partir de una tabla como la que tienen aquí abajo, o bien los pueden determinar a partir de estas ecuaciones. Fíjense que en estas ecuaciones tenemos dos cosas, tenemos un TC y un PC. El TC representa la temperatura crítica y el PC la presión crítica. Por lo tanto, el parámetro A es 27 por la constante universal de los gases al cuadrado, por la temperatura crítica al cuadrado, dividido por 64 presión crítica. ¿De dónde sacan ustedes esos parámetros? Veamos. ¿De dónde sacan ustedes esos parámetros? Nosotros, cuando yo les pasé las tablas, o sea, cuando las dejé en el sistema, ustedes tenían las tablas, ¿cierto? Aparecía en la primera tabla valores de C sub P y de C sub V, y ustedes seguían, y aquí aparecían las propiedades críticas, ¿ven? Temperatura crítica en sistema internacional y sistema inglés, presión crítica, volumen crítico y Z crítico para distintas sustancias, ¿ya?
Además, en esta tabla, ustedes tienen los parámetros de ecuaciones de estado. Ahora, en este momento, en este preciso instante, nosotros estamos viendo la ecuación de Van der Waals, ¿ya? Y en esta ecuación de Van der Waals, nosotros tenemos los parámetros, perdón, me pico el ojo. Tenemos el parámetro A y el parámetro B, ¿ya? Entonces yo les decía que habían dos posibilidades, que ustedes los calcularan a partir de las ecuaciones que les di, o bien desde estas tablas, ¿ok? Ahora, luego de esto vamos a ver la ecuación de Redlich-Kwong. En la ecuación de Redlich-Kwong también utiliza parámetros A y B, y también están tabulados. Seguimos con nuestra presentación. ¿Ya? Acá, entonces nosotros tenemos los parámetros A y B que los podemos calcular con la ecuación a partir de las propiedades críticas que sacaron de las tablas, ¿cierto? O bien a partir de las tablas. No sé si hasta ahora hay alguna consulta o si han entendido. Todo claro, profe. Perfecto, gracias, Bastián. ¿Ya? Las fórmulas de... ¿Me escucha? ¿Sí, Camila? Las fórmulas de A y B van a tener siempre esos números independientes del elemento que estemos viendo. Estos números se mantienen, Camila. Lo que te varía es la temperatura crítica y la presión crítica, porque esa depende de la sustancia que tú estés trabajando. Y este 8 igual se mantiene, pero este valor de crítico y presión crítica varían. Ya, profe. Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya. Buena pregunta me hiciste, porque la puedo poner en una prueba. Bien, acá tenemos nosotros la temperatura y la presión crítica, que eran las tablas que les mostraba delante. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que es metano, ustedes trabajan esa temperatura crítica, o esta si está en el sistema inglés, y estas presiones o estos volúmenes, ¿ya? Deben tener en cuenta que siempre en las ecuaciones, tanto en la ecuación de gas ideal como en esta, siempre estas temperaturas tienen que estar en sistema, como temperatura absoluta, es decir, y acá igual, en Kelvin o en Rankine, siempre que ustedes tengan una temperatura dentro de una ecuación, tiene que trabajarse como Kelvin o Rankine. Aquí tenemos los parámetros de la ecuación de Van der Waals que les estaba mostrando delante. Si ustedes los calculan con las ecuaciones, los comparan con estos valores, son prácticamente iguales. Prácticamente iguales porque a veces tienen pequeñas desviaciones, ¿ya? Bueno, ese es con respecto a la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Redlich-Kwong salió después, y ellos también trabajaron sobre las mismas ecuaciones. Si ustedes se fijan, esta es la ecuación, que es igual al término que ustedes vieron, por ejemplo, en la ecuación de Van der Waals. Es igual al término, pero este valor es distinto, toma otro valor. Tiene el mismo sentido, que es un factor de covolumen, ¿ya? Delante, en la ecuación de Van der Waals, ustedes tenían, en este término, tenían A dividido por V al cuadrado. ¿Qué es lo que hicieron estos caballeros, o señoras, no sé? Lo que dijeron es que dijeron A dividido por V, pero a este V le agregaron el impacto que tenía y lo transformaron en V más B. Le pusieron el impacto del factor de covolumen. Y dijeron, oye, pero esta cosa también depende de la temperatura. Entonces empezaron, como son ecuaciones semi-empíricas, lo dividieron también por raíz de T. Entonces, esta ecuación es una adaptación de la ecuación de Van der Waals para otro sistema. De la misma manera que en la ecuación de Van der Waals, ustedes encuentran los parámetros A y B. Bueno, si los parámetros A y B valen 0, todo esto se va, y nos queda de nuevo P es igual a RT sobre V, que es la ecuación de gas ideal. O sea, yo le partí diciendo de que en el caso del gas ideal no estaba en esa... no interactuaban, no había una interacción ni repulsiva ni atractiva. Al no haber una interacción repulsiva ni atractiva, el parámetro A y el parámetro B se hacen 0. Y en ese caso la presión es RT dividido por V. Si yo dijera en la prueba, por ejemplo, que hay una gran cantidad de atracción entre los átomos del gas, significa que es un gas que no se va a comportar para nada como el gas ideal. ¿Okay? Esa podría ser una pregunta de prueba. Por ejemplo, les podría decir, existe un gas
en el cual los átomos entre sí y las moléculas se están atrayendo fuertemente. Y Juanito dice que estos se comportan de acuerdo a P igual a RT sobre V, que es la ecuación de K ideal. Pero Camila dice que es igual a P igual a RT dividido por V menos V menos A dividido por esta ecuación. ¿Quién tiene razón? Obviamente que la tendría Camila, porque tiene que poner algún efecto de la atracción que vendría siendo el del parámetro o el del término que tienen ahí. De la misma manera que en Van der Waals, ustedes estos parámetros A y B o los sacan de las tablas o bien los calculan a partir de propiedades críticas, ¿ya? Que es propiedades críticas que ustedes sacan desde las tablas de propiedades críticas. Y el R corresponde a la constante universal de los gases. No sé si se entendió, si tienen alguna duda hasta ahora. Profe, ¿me podría volver a repetir una vez más? ¿Qué quieres que repita? Lo último que dijo del tema del ejemplo que dio de Camila con Juanito, que puso. ¿Ya? Claro, espérate, por favor. espérate. Dale. Pero claro que sí. Espérate un poco. Mantener. Espérate que me... ¿Ya? Por ejemplo, si yo dijera, si Juanito dice, hay un gas, yo digo, hay un gas que tiene gran atracción, y me voy a devolver acá. Acá. Por ejemplo, hay un gas que tiene grandes atracciones, los átomos, las moléculas entre sí. ¿En qué estaría, en cuál de los dos gases estaría? ¿En el gas ideal o en el gas real? Yo les dije que en el gas ideal hay un movimiento aleatorio de las partículas, de los átomos, ¿ya? Son independientes entre ellos, no se atraen ni se repelen ni nada, es como que no se conocían, es como que fueran a una fiesta y nadie conoce a nadie. Entonces tímidamente el primer día de la universidad, si ustedes fueron y no conocían a nadie, probablemente estuvieron aislados, y había varios aislados, ¿ya? Esa es como la conducta del gas ideal. ¿Cuál es el gas real? Hoy día ustedes están con sus compañeros y empiezan a traerse, hola Camila, hola Juan, hola Luis, hola Andrea, y empiezan a conversar y empiezan a interactuar. Eso es lo real, ¿ya? Entonces, si yo te dijera, hay un gas en el cual las partículas se están atrayendo fuertemente, por ejemplo. Entonces yo pregunto, y digo, Luis dice que se comportan de acuerdo a P por V es igual a RT, pero Camila dice que el comportamiento es, la presión es igual a, y pongo esta fórmula, por ejemplo. ¿Quién tiene razón? ¿Y por qué? La Camila. Ahí sí, Camila, claro. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de que hay atracción entre las moléculas. Atracción entre los... Exacto. Ya, profe, gracias. Sí, ahí lo entendí gracias mejor. a ti por preguntar. Gracias a ti por preguntar, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos las propiedades críticas y aquí tenemos los parámetros de Redlich-Kwon que tienen unas unidades bastante feas, pero solamente por unidades, ¿ah? Pero se trabaja bastante fácil. El otro método que hay es el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad nace de su nombre de compresión. Mientras mayor es la compresión, si ustedes empuñan la mano, van a comprimir su mano y esto va a tener una mayor presión. Entonces acuérdense que un gas ideal se desfía de la idealidad en la medida que yo aumento la presión. Por eso se llama factor de compresibilidad, ¿ya? Y el que lo definió como Z es igual a esto. ¿Qué es esto? ¿Qué les recuerda? Esa es la ecuación de K ideal. P por V igual a RT. Dice que si la presión por el volumen es igual a RT, esto va a ser igual a 1, el Z va a ser igual a 1. Entonces, para gases ideales, el Z, o el factor de compresibilidad, es 1, ¿ya? Este Z se puede desviar del valor unitario, ya que puede ser sobre él o menor que él. Mientras más desviado está del valor unitario, significa que el gas se encuentra más desviado de la idealidad. Y aquí yo puedo resolver las ecuaciones utilizando dos formas, ya sea el volumen pseudo reducido, que es el que vamos a ver, o el procedimiento iterativo. Yo hoy día solamente voy a dar una introducción a lo que son las ecuaciones, y el día lunes yo les voy a hacer un ejercicio completo con esto para que vean cómo se comporta, ¿ya?
Y para ello, ustedes van a utilizar este factor. Este factor se llama carta de compresibilidad, la cual tiene 4 propiedades. ¿Ya? Vamos a verla al tiro. Me voy a pasar acá. Bueno, esto ya se los dije. El Z igual a 1 para gases ideales y no ideales cuando el Z es menor o es mayor que 1. Y el Z es función de 2 propiedades, que es PR y TR. PR se llama presión reducida y TR se llama temperatura reducida. ¿Cómo se definen? Como vamos a ver más adelante, la presión reducida es igual a la presión partido por la presión crítica. Y la temperatura reducida es la temperatura partido por la temperatura crítica. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que el Z es igual a PV dividido por RT, y acá vamos a tener una figura. Déjenme ver, vamos a hacer algo, bueno, no, lo voy a explicar. Déjenme hacer algo para explicárselos bien. Esperen un segundo. Ahí está. Ya. Esta es la tabla que ustedes van a dominar. Y la voy a poner acá para explicarla. Sí. Se volvió loco esto. Ya, control V. Ya. Ya. Ahí sí. Perfecto. Ya. Ahora sí que les voy a explicar. Fíjense, este gráfico tiene, en este eje tiene el factor Z. Ese factor se llama factor de compresibilidad. Yo recién les dije que la presión reducida es igual a la presión dividido por la presión crítica. Aquí ustedes tienen la presión reducida. ¿Ya? Además, aquí tienen ustedes unas líneas llenas, ¿las ven? Esas líneas llenas, ahí, yo les dibujé una, pero son estas negritas que están ahí, ¿ya? Esas se llaman, aquí sale, temperatura reducida. Entonces esa temperatura reducida, esta tiene 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1, 1,05, etc. ¿Sí? Y acá también tienen unas líneas punteadas, ¿las ven? Niños, díganme sí o no, por favor, para saber si están entendiendo. Sí, sí, está bien, profesor. Sí, profe, sí se ven. Perfecto. Ahí tienen unas líneas punteadas. Esas líneas punteadas representan al VR', que es el volumen pseudo reducido. Entonces, tienen 4 propiedades, si ustedes se fijan. Tienen la presión reducida, que está acá abajo, el Z, la línea llena, que es la temperatura reducida, y la segmentada, que corresponde al volumen pseudo reducido. Consulta hasta ahí. ¿No? Ya. ¿Cómo ingresamos a este gráfico? Por ejemplo, yo siempre necesito tener conocimiento de 2 propiedades. Por ejemplo, si voy a hacer uno bien simple primero, ¿eh? Si yo digo que la presión reducida es 0,8, déjenme mirar, y digo que la temperatura reducida es 1,0, y pregunto cuánto vale el Z y cuánto vale el volumen pseudo reducido. ¿Ya? ¿Cómo me voy? Fíjense, como tengo presión reducida, acá abajo tengo la presión reducida. ¿Cuánto vale? 0,8. Aquí está el 0,8, ¿se fijan? Entonces sé que el punto se va a mover por esta línea. ¿Ya? Y después voy a decir la temperatura reducida a 1. Ah, mira, justo ahí está la temperatura reducida a 1. Por lo tanto, el punto que yo quiero es este. ¿Cuánto vale el factor de compresibilidad? Y voy a ir, espérense un poquito, me voy a ir a
Espérense un poco. ¿Ya? Me voy a ir con una línea, ay, perdón, con una línea horizontal, no, por favor, no va ondulada, yo tengo muy mal pulso. Con una línea horizontal y ustedes van a leer acá. ¿Ya? Si ustedes tienen una regla a mano, van a leer aproximadamente 0,6, 0,62, 0,64 o 0,65 del factor de compresibilidad. ¿Ya? Y el volumen pseudo reducido, ustedes lo van a medir acá. ¿Se fijan? Aquí tienen 0,7 y acá tienen 0,8. Está un poquito menos de 0,8. Ustedes pueden hacer una interpolación gráfica tirando la misma tendencia de la figura. Entonces ustedes van a decir, ah, es 0,79. Aproximadamente, no tienen por qué ser exacto, obviamente. 0,79 o 0,78. Y el Z dijimos que vale 0,65. ¿Entendido o no? Sí, profesora. Perfecto. ¿Hacemos otro, no? ¿Es Bueno, necesario hacer otro? ¿Sí? Bueno. Veamos. Vamos a hacerle algunas trampitas. Si yo doy el volumen pseudo reducido de 1,2, o no, voy a dar 1,25. Estos son adimensionales, ¿eh? Y doy una Z, vayan imaginándoselo, ¿ah? Y doy un Z de 0,8. ¿Cuánto vale la presión reducida y la temperatura reducida? A ver, ¿quién me dice cómo lo hago? ¿A quién se le ocurre? tendríamos que ubicar el punto que justo intercepta entre el 0,08 de la Z Ya, y por ejemplo, el acá tienes Z, 1,25. ¿cierto, Jan? Aquí tienes Z y aquí tengo el 0,8. ¿Sí? Entonces, ¿qué harías? ¿Tiras una línea horizontal? Sí, hacia el 1,25 que está entre medio del 1,30 y el 1,20. Ya, mira, ahí está. Justo ahí. Vamos a tirar una línea horizontal de 0,8 y después vamos a buscar el volumen pseudo reducido y el 1,25 tendríamos que buscar estas líneas punteadas. Y si ustedes se fijan, como dices tú, entre 1,20 y 1,3, ¿cierto? Y es más o menos acá, ¿verdad? Sí. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿cuánto vale la presión reducida? La presión reducida es de 0. Perdón. No, la presión reducida es de 0,7. 0,7, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la Ujú. temperatura reducida? La temperatura reducida sería de 1,10. 1,10, pero si no te cabe, no calza en 1,10, yo diría que es 1,09 más o menos. Entre 1,08 y 1,09, ¿ok? ¿Te fijas o no? ¿Ya? Sí, sí. Aunque ¿Ya? es por muy poquito, pero sí. No sé si es necesario hacer otro ejercicio o si entendieron. Yo no tengo ningún problema en hacerles otro. De mi parte ya entendí, profesor. ¿Ya? ¿Y el Sí, profe, resto? yo igual entendí. ¿Entendieron? Ya. Entonces tienen que jugar con las propiedades que tengan acá nomás, ¿ok? Bien. Acá tienen, bueno, acá les explico, ya que ya aprendieron, se supone. Acá tienen ustedes 4 propiedades. Las líneas horizontales lo leen con el Z. La presión reducida con líneas verticales. Estas líneas llenas corresponden a la temperatura reducida y las líneas segmentadas corresponden al volumen pseudo reducido. Y además que ustedes pueden hacer interpolaciones gráficas siguiendo la tendencia de las dos curvas más cercanas a la cual ustedes quieran tener. ¿Ok? Bueno, acá hay un ejercicio, por ejemplo, si la presión reducida es 0,44, acá tenemos 0,40, 42, 0,44. Tiro una línea horizontal, perdón, vertical, y después busco la temperatura reducida de 0,97. Aquí
yo tengo 1, y aquí tengo el 0,95, por lo tanto tendría que seguir como una línea de tendencia como esta azulita que les puse, que es la de 0,97, y después tendrían que leer cuánto vale el factor de Z acá, que es 0,82, por ejemplo, y si yo les pidiera el volumen pseudo reducido, sería más o menos 1,8. ¿Ven? Aquí tienen otro ejercicio en que les dan la presión reducida y la temperatura reducida. La presión reducida es 0,5, suben hasta la temperatura reducida y después leen el valor de Z. ¿Ya? Entonces, aquí, cuando yo quiero, por ejemplo, calcular la presión y me dan la temperatura y el volumen, yo tengo dos posibilidades de hacerlo. Lo puedo hacer a través del método de volumen pseudo reducido, que es utilizando los datos directos del gráfico, o bien haciéndolo a través de un procedimiento iterativo, que es lo que yo les voy a enseñar la próxima semana, el día lunes específicamente. Siempre yo tengo que calcular la temperatura, tengo que calcular la temperatura o el volumen o la presión reducida con los datos que yo vaya teniendo, ¿ya? Bueno, acá les puse otro ejercicio. Por ejemplo, si la presión reducida y el valor de Z los conozco y me preguntan por la presión. Fíjense lo que hice. Pesqué la presión reducida, que era 0,59, que es casi 0,6, y tomé el Z, que es 0,78, intersecté, ¿ya? Y yo saco el valor de la temperatura reducida, que es aproximadamente 1, ¿ok? Yo tengo que tener la presión reducida, va a ser la presión partido por la presión crítica. Entonces, si yo tengo la presión crítica y tengo la presión reducida, que era 0,59, despejo la presión. Y ahí tengo la forma de determinar la presión de este sistema. Y la otra es que yo calcule el Z desde el gráfico, ¿cierto? Y después diga que la presión es Z por RT dividido por el volumen. Recuerden que el Z era igual a P por V dividido por RT. Entonces, si yo despejo la presión, me queda eso. ¿Entendido o no? Sí, profesora. Perfecto. Gracias por responder. ¿Ya? Bueno, aquí lo mismo que les expliqué, se lo hago con otro ejercicio. Les estoy dando la temperatura reducida y el volumen pseudo reducido. Entonces ubicamos el valor de la temperatura reducida, que es la línea azul, el volumen pseudo reducido, que es la línea roja, ¿ya? Y vemos que el punto de intersección es este, y de aquí yo saco la presión reducida. Si yo saco la presión reducida y conozco la presión crítica, la presión reducida es igual a la presión partido por la presión crítica y puedo despejar la presión. O bien lo hago a partir de estas ecuaciones. ¿Ya? Profesora, Me devuelvo. es una pregunta un poco tonta. No hay Porque me entró la preguntas duda, la tontas, verdad. acuérdate. ¿Qué pasa si yo tengo un Z de 0,10 y, no sé, una presión reducida de 0,8? ¿Cómo sería la temperatura y el volumen? Fíjate que tu pregunta no es nada de tonta, tu pregunta es bastante inteligente. Y te voy a poner una décima por ser un niño muy inteligente, y le cuentas a tus padres que la profe de Termo dice que era un niño muy inteligente, ¿ok? Yo te voy a explicar lo que se hace. Te voy a poner ahí. Jan, ¿cuál es tu apellido ya? Valenzuela. Valenzuela. Así. Ujú. Jan Valenzuela. ¿Ya? Mira. Resulta que, claro, este gráfico está hecho para estas cosas. Y fíjate que en el otro curso se me olvidó contarlo, ¿ah? Pero tú tienes otros gráficos y muchos gráficos que tú puedes buscar distintas escalas. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, acá tienes el Z, que tienes una zona específica entre la presión reducida de 0,06 y 0,1. O acá tienes más, mira, 0 a 0,06. ¿Te das cuenta? Entonces existen distintas escalas que te permiten ver esto. Ahí tienes una... ¿Respondo tu pregunta, Jan, o no? Sí, ahora sí. Muchas gracias. De nada. Claro, esta es solamente una parte del gráfico. ¿Ya? Sigamos. ¿Ya? Aquí está el procedimiento para utilizar el factor de compresibilidad, que esto nosotros igual lo vamos a ver la próxima semana.
Así que, pero solamente para que lo conozcan, que aquí tienen ustedes los datos, tienen las presiones críticas, la temperatura crítica, calculan la propiedad reducida, después tienen que calcular la presión de gas ideal, y empieza el proceso iterativo. Pero esto no los voy a marear ahora, porque prefiero hacerlo en una clase desde el comienzo. Pero esto es lo que vamos a ver el lunes, por si alguien lo adelanta de acá, ¿ya? Como ejercicio, por ejemplo, yo tengo 12 kilogramos de vapor a 550 grados Celsius y se encuentran contenidos en un estanque de 250 litros. Encuentra la presión megapascal utilizando el factor de compresibilidad. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense, ¿qué tenemos de datos? Temperatura de 550 y 12 kilogramos. Bueno, si ustedes se fijan, yo acá tengo un volumen total, ¿ya? Y tengo un volumen total, tengo la temperatura y tengo la masa. Al tener la masa, yo sé que puedo determinar el volumen específico. El volumen específico es el volumen total dividido por la masa, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale el volumen total? 250 litros dividido por 12 kilogramos. Pero yo sé que 1000 litros es 1 metro cúbico, ¿ya? Entonces de aquí yo voy a poder calcular el volumen específico. De allí la importancia, por ejemplo, tenían el dato, ¿cierto? El volumen dividido por la masa y te da 0,0208. No se olviden que acá tienen que multiplicar por la conversión. 1000 litros es 1 metro cúbico. De allí la importancia cuando yo pasé conversiones de unidades, ¿ya? El que no se da cuenta de eso va a decir, 250 dividido por 12 da tanto, y no va a hacer ninguna conversión y va a tener corrector ejercicio. Entonces, yo tengo la temperatura y tengo el volumen específico. ¿Qué es lo correcto hacer ahora? Si que yo quisiera calcular, yo diría, el volumen la temperatura es 550, la temperatura es 550 grados Celsius, y yo dije que siempre tienen que trabajar, siempre tienen que trabajar con temperatura absoluta, por lo tanto el 550 le suman 273 y les da 823 Kelvin. Perdón por la letra, mi letra naturalmente es horrible. Y habían calculado que el volumen específico es igual a 0,0208. 0,0208 metros cúbicos kilogramos. ¿Ya? Además, fíjense en el ejercicio, dice 12 kilogramos de vapor. Cuando yo digo vapor, me refiero siempre a vapor de agua. Por lo tanto, yo inmediatamente sé cuánto vale la temperatura crítica. Lo voy a buscar en la tabla, y la temperatura crítica, en la tabla que vimos delante, o bien lo pueden sacar también al final de la tabla C1 o de la tabla C2, sin olvidar sumarle los 273. La temperatura crítica del agua es 647,4 Kelvin. Por lo tanto, la temperatura reducida va a ser igual a la temperatura partido por la temperatura crítica, que son 823 dividido por 647,4. Entonces, si usted toma la calculadora y lo divide en 823 dividido por 647.4, eso da 1,27. Como ustedes no tienen ojo de águila, tienen que aproximar esto a un decimal, 1,3, para poder buscarlo en la tabla, o sea, en el gráfico. Y por otro lado, ustedes tienen el volumen pseudo reducido. Si ustedes se acuerdan, el volumen pseudo reducido, voy a devolverme, ustedes lo calculaban con esta fórmula: presión crítica por volumen dividido por RT crítico. Entonces dicen presión crítica por volumen dividido por RT crítico, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la presión crítica? Si ustedes van a la tabla, la presión del agua
vale 22,1 megapascal o 22.100 kilopascal. Entonces yo digo, fácil, 22.100 kilopascal. Espérense un poquito. Voy a borrar este 1,3 para no ocupar tanto espacio. 1,3. Entonces 22.100 kilopascal por el volumen que me estaban dando, 0,0208 metros cúbicos kilogramos, dividido por el R. Y el R que voy a buscar es el que tenga pascal. Entonces, si ustedes van a la tabla, que yo también les pasé, van a encontrar el R que vale 8,314 kilopascal por metros cúbicos, kilomol Kelvin. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Qué fácil. Van a decir, el kilopascal se va con el kilopascal. Después van a decir, el metro cúbico se va con el metro cúbico. Mira, tenemos kilogramo y tenemos kilomol, pero esto es agua. Por lo tanto, yo puedo decir que voy a multiplicar, o sea, voy a dividir acá, 18 kilogramos partido por kilomol. Se van los kilomoles, se van los kilogramos de ahí, y al final, el Kelvin también, me faltó multiplicar por T crítico, abajo, por 647,4 Kelvin. Entonces se te van los Kelvin. Y te va a quedar adimensional el volumen pseudo reducido. Con esa temperatura y con ese volumen pseudo reducido, ustedes irían al diagrama que vimos delante, a este, y sacarían el valor de la presión reducida. Y con la presión reducida, tienen ustedes la presión dividida por la presión crítica, y con eso tienen el valor de la presión. No sé si comprendieron. Chicas, chicos. ¿Ya se entendió, profesora? ¿Sí? Gracias. ¿Alguien no entendió? Dime. ¿Puedo volver al donde estaba haciendo los cálculos? Claro, acá, no. Acá. Sí, el paréntesis rojo, ¿qué era? ¿Cuál paréntesis brujo? El rojo. ¿Este? El que está al último El de la- brujo, te escuché. Este es el peso molecular, el comodín, ¿te acuerdas? Aquí apliqué todo. ¿Quieres que lo haga de nuevo esto? No, solo era esa parte Ya, que porque igual lo es puedo porque los escribir dos de son nuevo. agua, ¿no? Ya. ¿Cómo? Es porque era agua. Porque es agua. Como les dice vapor, si yo te digo vapor, tú tienes que saber inmediatamente que es agua. Ya, profe. ¿Ya? Sí, o sea, al menos era lo único que me quedó dando vuelta, el resto sí Ya. lo entendí. Gracias. Ya. A ti. ¿Alguien más que no haya entendido? Para explicarlo de otra manera o no sé. ¿No? Perfecto. Si no hay consulta, entonces en la clase la voy a dejar hasta acá. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar porque ya seguí grabando. Ya. Por ejemplo, en prueba podría preguntar, Camila está haciendo un experimento con una sustancia y ve que el movimiento de los átomos es aleatorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes analizar ahí inmediatamente? Que están frente a un gas ideal. ¿Ya? Entonces le digo, y viene Margarita, y Margarita dice, oye, eso lo puedes tú representar, porque ella tiene la presión y el volumen, pero no sabe cuánto es la temperatura. Entonces la Margarita le dice, pero eso lo puedes calcular utilizando la ecuación de Pavo-Ratón. Y Ricardo le dice, no, eso es incorrecto. Y Felipe le dice, sí, es incorrecto porque tienes que usar una ecuación que te considere el gas con desviaciones de la idealidad. ¿Ok? O sea, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Felipe, Ricardo, Camila o Margarita? Bueno, Camila hizo el experimento, o la Margarita. ¿Quién tendría la razón? A ver. ¿Quién creen? ¿Y por qué? Jan, tú sabes. Si su movimiento es aleatorio, debería ser solamente con el pavo ratón porque es un gas ideal. ¿Viste que aprendiste?
Muy bien. Eso es, ¿ya? Bastaría con un pavo ratón. Hoy que ni me escuchen hablando así, yo quedo grabado encima con el pavo ratón. ¿Ah? Ahora, supongamos que las partículas, yo hubiese dicho que no, que las partículas tienen muchos efectos de atracción, ¿ya? Y en ese caso Margarita no tendría la razón, ¿cierto? Ahí la tendrían el Felipe o Ricardo, porque ahí sí yo necesitaría representar con una ecuación que se desvíe de la idealidad. Muy bien, ¿entendido? Pero así van las preguntas, por si acaso. Entonces, ¿qué les aconsejo? Porque esto lo vamos a dejar de grabar.